Hola a todos, mi nombre es Pedro Avici Fuentes y estamos una vez más aquí en un capítulo de Voz Charlie. El día de hoy tenemos una invitada especial con la cual estaremos platicando un tema muy interesante y un tema que viene mucho del corazón. Así que les presento a Leslie de Cáceres. Hola, ¿qué tal? Qué alegre estar con ustedes hoy. Bienvenida. ¿Se nota que estoy nerviosa? No, un poquito, ¿verdad? No se nota Todo va a tanto. fluir, no te Va, preocupes, listo. sí. Y también a... Marvin Reyes. Hola, ¿qué tal, señores? Bienvenidos a este podcast que es de Voz Charlie. Hemos pasado una temporada de producciones, de hablar de anécdotas, pero como el podcast no solo va a ser de hablar de lo que nosotros hacemos, sino de otras historias, de otras personas que también influyen en la vida de otras personas, no solo a nivel producción. Entonces, por eso es que hoy tenemos a nuestra primera invitada y de lujo. Nuestra primera invitada y Ay, de gracias. lujo. Así es. Y para poderles explicar a todos un poquito, justamente lo que estamos buscando es un concepto un poco más fresco en donde nosotros podamos hablar un poco de cine y de producciones, pero esas historias que suceden en este mundo de ficción, poderlo aterrizar con un invitado que está realizando esa misma acción, pero en el mundo real. Así que el día de hoy vamos a empezar la conversación hablando un poquito de una película que en su momento fue muy famosa. Es una película de ya hace varios años, protagonizada por Robin Williams, que se llama Patch Adams. Así que no sé si comenzamos con un poquito con la charla y me gustaría preguntarles primero, ¿cuál fue su primera impresión cuando vieron esta película? ¿Es? Llorar toda la película. Sí. Sí, no, definitivamente súper identificada. Porque yo la vi hace muchísimos años, la película del 98. Y que justamente cuando esa película se hizo, parte de lo que se habla era la realidad que se vivía mucho. Claro. La deficiencia en el servicio público de salud, por ejemplo. Entonces sí era como que muy acorde a la época en la que la película salió. Claro. Buenísimo. Marvin, ¿cuáles fueron tus impresiones? Uy, yo siempre he sido seguidor de Robin, entonces cada película, no sé si se han dado cuenta que él hace, es como que tiene un mensaje y un propósito. Creo que siempre como que impacta las cosas que él ha hecho a nivel cine. Y cuando yo a lo lejos tenía como el vago recuerdo de la película, pero el llevar felicidad en un momento crítico de tu vida, yo tengo un testimonio ahí medio crítico, hoy precisamente medio crítico, que a veces nos olvidamos de agradecer en ese momento de dificultad, ¿verdad? O sea, pero se aplica mucho a lo que hizo Robin en esta película. En esta película, sí. Yo recuerdo que cuando yo era pequeño, mi mamá hablaba mucho de esa película. Comentaba y comentaba que el doctor Patch Adams, que mi mamá tiene una relación como muy bonita con la medicina. Entonces, y hablaba mucho hasta que un día yo me encontré la película, ya saben, en los canales de antes, creo que era Hallmark o HBO, en la tele per se. Y cuando veo la película, la verdad es que el mensaje a mí me impactó muchísimo, porque si nosotros nos ponemos a ver un poco la historia, realmente la medicina no era tan humanista en el pasado. Si recordamos en cuando habían epidemias, pues todos los metían en un cajón básicamente y había una persona con esa nariz enorme que parecía como pájaro justamente para no respirar el mismo aire y contagiarse. Y entonces todo era de alguna manera o masivo, era la guerra más bien la medicina se termina de desarrollar un poco más en ambientes de guerra. Entonces todo era como mucho de emergencia. Entonces para mí fue un mensaje muy novedoso de este doctor que decide dar alegría en el proceso de convalecencia o de recuperación o inclusive de pues casi que a morir de una persona. Entonces, me gustaría que me contaran alguna escena de la película que a ustedes les haya impactado mucho y cómo reaccionaron ante ello. Uy, hay varias, pero tal vez las más profundas que a mí me pegaron es cuando él entra al dormitorio donde están todos los niños con cáncer. Ajá. Y, y llega y lo primero que le pregunta a ella es su nombre, cómo Ujú, se llama, ujú. ¿verdad? Porque eso era lo curioso también en ese momento. Miraban al paciente como el de la cama 301, el Tal cual. paciente de la cama 5. Eso lo agarran como el papel, ¿no? Ajá, entonces él, eso es uno de los primeros pasos de su filosofía, ¿verdad? Es tratar al paciente por su nombre, por quién es, porque al final es un ser humano que está pasando por un proceso Ujú, y que lo primero que necesita es que seamos empáticos con él, ¿verdad? Que lo ujú, entendamos. Entonces, cuando él entra a ese dormitorio donde habían como 12 o 15 niños, todos con problemas de cáncer, y es la primera vez de que él agarra
¿cómo se llaman estas cositas que para hacer enemas, ¿verdad? Ajá. Lo corta y se lo pone como la nariz del payaso. Ajá. Y saca la primera sonrisa. Y luego se dirige al otro niño y así. Y se vuelve un alboroto completo y los niños se les olvida en ese momento lo que están viviendo. Y al final, esa es una de las partes también más fuertes y a la vez más lindas de la película, entre otras. Pero a mí esa es una de las que más me conmovió. Claro. Que de ahí de hecho es como donde da el paso inicial, Exacto, ¿no? ahí es donde De ser inicia. un doctor tradicional a poder dar esa alegría en ese Sí, momento. que él incluso en ese momento, ¿verdad? Porque él al final encuentra su propósito de servicio cuando va voluntariamente a internarse a un hospital de enfermedades mentales. Ajá. Y cuando decide estudiar medicina y sabe que por medio de estudiar medicina va a poder ayudar, ni siquiera espera que el tercer año, porque se supone que al tercer año de medicina ya puedes entrar al hospital Claro, a hacer ver prácticas pacientes, y todo. a Sí. hacer prácticas. Y él, justo el segundo día de clases, decide ponerse la bata de doctor y meterse, pero no con el fin de ir a comprobar temas médicos, sino eso, en lo que él pensaba, que a través del buen humor, del amor y de las sonrisas iba a poder hacer algo. Lo tuvo bien claro desde el inicio y Claro. esos son los mensajes que más me encanta, saber que él desde Claro. el inicio lo tuvo claro. Buenísimo. Excelente. Marvin, ¿tú qué piensas? ¿Qué escena? ¿Qué te Creo que es transmitió? cuando empieza cuando empiezan a criticar, cuando empiezan a ponerle trabas de que por qué lo hace, ¿sabes? Ajá. Creo que me deja como muy marcado a veces el tratar de ser diferente, el tratar de marcar la diferencia dentro de las situaciones que él estaba haciendo y saber que él lo estaba haciendo, o sea, su firme convicción de saber que su propósito era llevar felicidad. Creo que eso es como lo más marcado que tengo yo, o sea, toda la película te envuelve en sentimiento, pero Claro. el tratar de ser diferente y el tratar de mantenerte firme con lo que quieres hacer, creo Y que... que le generaba resistencia, ¿no? Ajá. Si no me recuerdo, los superiores lo veían así como, fíjate qué onda, ¿por qué Ajá, está haciendo eso? Claro, exacto. porque de alguna manera está rompiendo un paradigma, está yendo contra la corriente. Yo recuerdo mucho la escena donde él comienza como que a reclutar también a los estudiantes y como que empieza a empapar a las demás personas en esta como dinámica, porque creo yo, pienso yo, que justamente un movimiento lo empieza siempre un líder, ¿verdad? Lo empieza un líder y empieza mucho con su propio ímpetu, tal vez no pensando en las genuinas, todas las consecuencias y todo lo que se va a venir en el futuro, pero creo que es muy importante reconocer en el momento en el que ya requiere un acompañamiento, que hayan más personas ya con él y que justamente el impacto no se quede en solo él, sino que hayan otras personas que puedan acompañarlo, que puedan hacer lo mismo y no ser celoso ni querer ser únicamente la única figura que realiza las acciones. ¿Qué piensan al respecto de lo que les acabo de decir? Eso, lo que pasa es que al final es mantener la idea firme de lo que estás haciendo, ¿verdad? Creer desde lo profundo de tu corazón que lo que Ujú, estás haciendo está bien. ujú, Que creo que ahí empiezan muchas cosas, ¿verdad? ujú, Y hacerlo testimonio. ujú. Los demás se están dando cuenta de lo que tú estás haciendo está funcionando. Entonces al final, más allá de decirles y tratarles de explicar teóricamente lo que él piensa, porque también se presta mucho a eso. Claro. Cuando uno, incluso el decano, creo yo, o el rector Ujú, de la universidad le dice, están dando resultados, estamos utilizando menos medicina para los niños, las personas están sintiéndose mejor ujú. sin medicamento, ¿verdad? Únicamente con lo que tú estás haciendo. Entonces, se encierra en eso al final, ¿verdad? En que él era creyente firme de su teoría, Ujú, de que a través del amor y el buen humor él podía causar ese bienestar a los pacientes ujú. y quería compartirlo con los demás. Ahí es Claro. cuando se enamora de la chica, De ¿verdad? la Esa es la chica, parte sí. bonita también. Ajá, Pero eso. claro. ¿Qué piensas, mi estimado? Ah, la gran es que sí, lógicamente cuando querés ser líder y cuando querés marcar la diferencia es complicado porque al Ujú, final pues sos un loco, sos un rebelde, ¿me entendés? O sea, cuando querés como tomar la batuta de cosas que no existen o que sí existen o las querés mejorar, es complicado y fue lo que él hizo, pues que al final hasta el día de hoy todavía existe el movimiento de él totalmente. que marcó generaciones y no solo en Guatemala, sino a nivel general, ¿va? Entonces creo que a veces ser como partidario, fundador de cosas, tenés que sufrirla, Totalmente. tenés que aguantar, o sea, si es firme, tenés que aguantar. Claro. Y aquí a mí me gustaría ir como que
moviéndonos un poquito a lo que hace Leslie para comentarles a todos. Leslie es la fundadora de una fundación, valga la redundancia, que se llama FITCA, que se enfoca mucho a poder apoyar a personas con problemas de salud. No se persigue ayudar a una persona en específico o a alguna dolencia específica, sino que realmente a las personas que lo necesiten. Entonces, Leslie, si nos puedes contar un poquito, o sea, ¿quién es Leslie y qué relación tienes con la fundación como tal? Bueno, acá viene la parte donde seguro voy a quebrantarme un poquito, pero para no extenderme tanto y tal vez ponerle tantas cosas a todo, ¿verdad? Ujú. Realmente yo descubrí el propósito de mi vida muy jovencita. Ok. Tal vez desde chiquita, que me gustaba siempre involucrarme Ujú. en temas altruistas, ¿verdad? Ujú. Ayudar y colaborar desde el colegio, quien se apunte. Entonces ahí vaya yo para todos lados, ¿verdad? Ujú. O sea, mi mamá a veces no podía y Leslie, llévame, ¿verdad? Porque yo quiero ir. Entonces, Ajá. siempre desde muy pequeña creo que tuve muy claro o descubrí Ujú. que mi propósito era el servicio. En el transcurso de mi vida, tengo la gran fortuna de conocer a una persona que ahora es mi esposo, Ok. hace ya 15 años, que también tenía una mentalidad muy, muy similar a la mía. Ujú. Entonces hicimos como que un muy buen equipo en esa parte, pero y tal vez quiero hablar un poco más. em, yo empecé el servicio con niños en Ujú. casas hogares cuando tenía 18 años. Ok. A mí era lo que no me gustó la parranda nunca, la verdad, Ok. no lo digo solo ¿no? Nunca fui alguien de la parranda. Ajá. Mis fines de semana era irme a hacer voluntariado a casas hogares Ujú. y ahí pasaba mis horas, o sea, podía yo llegar desde las 9 de la mañana y estar ahí hasta que dejaba a los niños dormidos en la sala cuna. Ok. Entonces, siempre tuve claro que para allá Dios me dirigía, ¿verdad? Ujú. Ujú. Y eso es una gran dicha, o sea, saber desde hacia dónde quieres ir, Claro. pero no sabes cómo hacerlo, porque realmente, si quiero hablar de Guate, es muy difícil. O sea, el tema de una Ujú. fundación Ujú. no solo es quiero una fundación y qué chilero, no, sino es una cantidad de pasos que se deben de dar y a veces ciertamente injustos. Ujú. Yo tuve allí una experiencia bastante fuerte que marcó mi vida para siempre, Ok. que dentro de estas casas hogares tuve la fortuna de conocer a una niña Ajá. chiquita, Ujú. Paula, la conocí con 9 meses. Ujú. Y cuando yo la conozco a ella, sentí en ese momento que ahí había una historia más profunda. Ok. Bueno, resumiendo, la nena, entré en un proceso de adopción Ujú. y en ese proceso de adopción descubrí toda la deficiencia que había, no solo en un sistema de gobierno realmente. Tal vez no quiero entrarme mucho en eso porque Ajá. creo que eso vamos a Como el hablar en proceso otro momento. administrativo. Sí, Ajá. vamos a Ok. hablarlo tal vez en otro podcast que me inviten, pero Claro. para profundizar más sobre eso. Pero el resumen era muy difícil y pasé un proceso de 3 años hasta que no obtuve a la bebé. O sea, Ujú. ella fue dada en adopción a otra familia que al final estuvimos felices porque entendí que el fin de toda mi lucha era que ella tuviera una familia. Ok. Y ella está en una familia. De eso ya pasaron casi 17 años, pues, Ujú. ¿verdad? Entonces, Paula justamente este año cumple 18 años, Ok. 30 de mayo. Entonces, imagínense, ya desde esa historia yo aseguré muchísimo más mi propósito. Ok. Dije, yo tengo que hacer algo más que esto, o sea, Ujú. más allá. Ese fue como que el momento en el que diste ese paso Ese de decir, ok, paso. o sea, vengo haciendo todo esto, pero ahora como que con mayor firmeza ahora a esto me quiero dedicar genuinamente. Ok. En el camino, pues, hubieron muchas cosas, ¿verdad? Que creo que yo creo que es un tema de ir a paso, o sea, no siempre es como tú lo planificas, Ujú. sino soy fiel creyente de los propósitos y los tiempos de Dios, Ujú. ¿verdad? Y sabía que iba a llegar el momento en el que justamente como ahorita pasó con FIDCA, pero fue hace 5 años. Realmente el sueño de FIDCA nosotros lo tuvimos en el corazón desde que empezamos con mi esposo, prácticamente desde que nos conocimos. Ujú. Y él sabía, porque me conocía bastante bien, que era algo de lo que yo quería hacer. Sí. Entonces lo empezamos, pero ayudando por acá, por allá, nada Ujú. como muy formalmente Ujú. establecido. Ujú. Hasta Como muy hace, personal, como muy de exacto, ustedes, muy de nosotros, autoorganizado y así. muy de nosotros, Ok. muy de nuestra familia, sin
que nadie lo supiera, ¿verdad? Ujú. Pero supimos de que para poder llegar más lejos sí necesitábamos hacerlo de una manera más formal, Claro. legal. Ok, sí, como Si con una queremos, figura, ¿no? como una figura legal. Y así fue como empezamos hace más o menos 7 años con todo el tema de Ujú. FIDCA. Ya hay muchas personas que nos conocen en este proceso, ¿verdad? Y, y quisimos dirigirnos para nosotros o para mí en este caso Ujú. a un sector muy vulnerable en Guatemala, que son los niños, Claro. ¿verdad? Por Ujú. eso les contaba que en la parte de Patch Adams fue esa como Ujú. la La parte, conexión. la conexión también con que volvió a ver la película, porque realmente los niños son los más vulnerables, Totalmente. ¿verdad? Y la necesidad que tenemos, no solo en temas médicos, sino de acompañamiento en los hogares, en toda esta parte, es bastante fuerte la necesidad que se tiene. Ujú. Entonces sí me quise dirigir específicamente a niños. Ujú. Ok. Yo tengo Ajá. como, bueno, antes de entrar como directamente a FITCA, porque ya estamos como, la idea es conocerte también desde los, ¿qué? 18 años. Te puedo decir que la conocí porque no solo era eso, sino era organizar grupos de jóvenes, de chavos. Ok. Iba a las comunidades, juntaba los patojos y los llevaba a ayudar. Entonces, esto es una vocación, Leslie. Ok. Así es la vocación que al final descubrí. Lo que pasa es que es un camino difícil, ¿saben? Ujú. Y aquí vamos regresemos un poco a la película. Ajá. O sea, él creía muy bien en lo que estaba haciendo, Claro. pero en la película se dio una parte súper dura, que es cuando matan a la chava A la chica que él quería. que él quería. Claro. Y él en ese momento se fue al precipicio y tuvo una confrontación con Dios. Claro. Y le dijo, decime qué querés realmente, porque estoy Ujú. confundido, o sea, no sé si realmente lo que estoy haciendo es lo que tú quieres. Y en ese momento Dios le da una señal de, vas bien, pero el camino no siempre es plano, ¿verdad? Vas a encontrarte dificultades y así es en este proceso. ¿Alguna vez te pasó eso, el sentir que no era el camino? Ah, sí, lo sentí mucho. O sea, Ok. tal vez el más claro ejemplo que tengo es en esto que les cuento en el proceso que tuve de adopción. Yo decía a mi mamá, Que te lo negaran, ¿no? mamá, pero si lo que quiero es darle amor a alguien, quiero darle una Ujú. oportunidad. Y ella me decía, bueno, o sea, pero así es, o sea, seguí intentándolo. Recuerdo que tuve, desde las muchas cosas, me tocó llegar a una reunión con magistrados, ustedes. Ok. Logré reunir a 4 magistrados de la corte, Ujú. porque quería presentarles el caso. Yo les decía, no puede ser que una bebé que ya lleva 2 años en un proceso de adopción, aún no la hagan legalmente posible que pueda ser adoptada, Claro. ¿verdad? O sea, habíamos pasado por un montón de cosas, ¿verdad? Entonces, y en ese momento tuve el deseo de decir, o sea, me cansé, tal vez, no de amar, no de seguir prestando esa parte de mí de Ujú. amar, sino de la lucha. Yo decía, ay, tal vez es mejor solo me quedo estando en casas hogares y que alguien más haga esa otra parte difícil. Ujú. Pero no, o sea, mi vocación no está ahí nomás. Mi Ujú. vocación no solo es en llegar y ver a un niño y ahí que quede igual se quedó, o un niño que tiene un problema de salud y verlo y darle un amor un ratito y que quede. Porque eso hacíamos mucho cuando yo conozco a Marvin. Ujú. Estábamos en un proyecto que se llama Operación Panito. Ahí, Ok. que eso sigue funcionando en Guate, que es súper lindo. Búsquenlo también ahí porque pueden Ok. también unirse ahí para poder seguir ayudando. Ujú. Y también allí me dirigía mucho al tema de niños. Siempre mi vocación ha sido los niños. Ujú. Íbamos a visitar a los niños quemaditos o niños con enfermedades, etc. Es más, tengo como 5 ahijados que Ok. bautizamos ahí. Unos cuantos sí pudimos visitar y todo. Pero Ajá. si la pregunta realmente es en algún momento, si te preguntas, ¿estoy en el camino correcto? Entonces ahí viene a una vocecita. Sí, pero no es fácil. O sea, Ujú. te vas a encontrar con 1000 tropiezos. Y uno de esos fue ese que te digo, que frente a los magistrados era, pero ¿y usted por qué quiere meterse en ese problema? Así igual, mire, usted está Ok. solita, usted está soltera y hasta tuve a alguien, uno de ellos me dijo, usted imagínese qué va a hacer con una niña soltera. O sea, no venía ni al caso lo que me Claro. dijo, pues, Ajá. o sea, él no Ajá. sabía lo que está. Sí, no están Sí, conectados no con lo están que estaba conectados pasando, en ¿no? absoluto. O sea, están dentro de ese mundo, pero realmente no lo están viviendo. O Ujú. sea, lo ven Ujú. de una manera fría. Un niño más, ¿verdad? Claro. Un niño más al Un sistema expediente. que nos dan, un expediente más. Claro. Entonces no le dan el verdadero valor que al final es un alma, es un ser humano, ¿verdad? Que tristemente no tuvo la misma fortuna que tal vez ellos tuvieron, o sus hijos o sus nietos, porque eran personas mayores. Ujú. Entonces esa humanidad
que a veces cuesta encontrarla, ¿verdad? Y toparte con esas personas que sí existen. Porque, pues, cuando yo conozco a Marvin, conozco a muchas más personas que estábamos involucradas en este mundo. Ok. Entonces, involucrarte en esta parte, escudriñar y darte cuenta que si hay mucha más gente que quiera ayudar, también te fortalece. Ujú. Y tú decís, no, ya no estoy sola. Justo. Realmente hay mucha más gente que también quiere hacerlo contigo, Ujú. ¿verdad? Entonces ahí es donde empiezo a captar a más gente para todo esto y pues eso, ¿verdad? Ujú. Yo lo decía Ujú. que es una vocación porque, bueno, hablamos, el podcast creo que va a cambiar de nombre porque al final era todo el mundo es bueno en Navidad, ¿va? O sea, así Después era de como Navidad ya nadie es bueno. después de Navidad ya nadie es bueno, Ajá. pero cuando duras años y años es porque tenés una vocación y porque tenés o sea, lo que tú decís, o sea, hay mucha gente es como, en diciembre parece como, yo voy a ayudar aquí, va, o para el Día de la Mamá vamos a visitar a todas las mamás al asilo de Praga, por ejemplo, ¿verdad? Ajá. Y después ya no pasa, o sea, es Claro. como una moda que también en ciertas ocasiones en Guatemala se vuelve moda ciertas cosas de que hoy soy bueno, va, hoy soy bueno para las selfies, hoy soy bueno, Claro. pero en tu Para caso estar que en nosotros... el trend del Ajá, momento. ajá, pero en tu caso que venís de años luchando, haciendo, que no solo es en diciembre, que no solo es en noviembre, hace poquito acabamos de grabar un caso que acaba de hacer la fundación, Ujú. entonces algo que ya lo traes en el corazón y no cualquiera lo trae. Esa es Claro. mi perspectiva, cómo llegas a ser como tan humano, ¿me entendés? O sea, mucha gente pretende ser humano o quiere ser muy sensible, Sí. pero no lo son. De hecho, me estás haciendo mucho reflexionar porque yo me he dado cuenta cuando dijiste, hacíamos cosas y había veces que la gente no sabía, o sea, que nosotros estamos ayudando. Y yo creo, considero, y aquí yo soy muy crítico, que eso se ha perdido mucho. O sea, ¿ni por qué se ha perdido mucho? Porque hoy en día en las redes podemos compartir tanto, pero yo he visto, tengo conocidos que están metidos en ese mundo, que ya muchas veces es, bueno, si voy a ayudar, pero al menos que me estén grabando porque así subo contenido y que vean que lo estoy haciendo. Y eso a mí me hace cortocircuito, le soy bien honesto, porque de alguna manera mi educación ha sido así y pues como todos bien sabemos, ¿no? Que la derecha no sabe lo que hace la izquierda, o no sé si es al revés, pero la cuestión es esa, es como si tú vas a ayudar, que sea de corazón, no porque te están viendo, porque te están grabando, que al final ahí entra un poquito la contraposición, ¿no? Para que tú te necesitas que el movimiento agarre fuerza, necesitas que te vean, ¿no? Pero creo yo que tiene que haber una línea, que es una línea muy ligera entre pasar a hacer esto para estar entre las cámaras y que se vea todo, a genuinamente lo estoy haciendo porque necesito que la gente conozca que hay un problema, ¿verdad? Y quiero invitarlos a todos a que vengan a apoyarnos, ¿no? A que se unan en ese movimiento. Entonces yo veo eso mucho hoy en día. En las redes lo veo mucho. Es que es una línea delgada porque al final también, bueno, ahí nos adelantamos a FITCA porque al final hay que Tú fluye, plasmarlo. Marvin. No, porque hay que filmarlo porque al final necesitas documentar para que la gente vea la obra que se está haciendo y buscar ayuda. En Claro. aquel entonces, bueno, me imagino no, ¿va? En aquel entonces no había las redes sociales que habían hoy por hoy. Claro. O sea, y yo recuerdo, tengo un caso bien marcado que no sé si tú, pero llegamos a un hospital. Ujú. Y a lo lejos, el San Juan de Dios, si no estoy mal, y íbamos grabando, porque estábamos haciendo unas cosas. Pero la cosa es que le preguntan al niño como, ¿cuál es cuál quisieras de regalo de Navidad? Y el niño con toda la certeza te dice ser sano, o estar Ajá. sanito. Te desarma. O sea, Sí, claro. ¿cómo sostenes eso en tu corazón? ¿Me entiendes? Ujú. O sea, y no solo que se quede en el 98, 96, sino que siga hasta el 2026. Tal cual. Sí, es que al final no solo es quedarte en la parte de a la pobrecito, porque es lo que mucha gente pasa, ¿verdad? O sea, llegan a este tema del servicio del sábado o de voy a ser voluntario para ayudar porque hoy tengo tiempo, porque es diciembre, porque es el día del niño, etcétera, pero no ven realmente la situación, o sea, Claro. tienes que involucrarte, Ujú. o sea, ponerte un poco en el lugar de esa persona, ¿verdad? De esa mamá o de ese niño lo que está viviendo. Cuando logras conectar, ya no te puedes zavar, Ujú. si lo quieres ver así. Sí, O sea, claro. una vez llegas a conectar en el tema de esa humanidad y ese servicio, es un compromiso que no lo haces porque me toca, sino porque realmente te nace hacerlo. Ujú.
Entonces, para mí, por ejemplo, es una necesidad el servicio. Ujú, O sea, ya se ha vuelto parte de mi vida ujú, hacerlo. Y sabes que esto no solo, no viene realmente porque creo que esto es algo que también te enseña. Yo vengo de una familia que es así. ok, Yo vengo de una mamá que le abre la puerta a todo el mundo, ujú, literal a todo el mundo, ajá, ¿verdad? De un abuelo que también todo el tiempo fue una persona bondadosa, pues. ujú, Alguien le hacía algo malo y él decía, yo me voy a quedar con lo bueno que yo hice, no importa. Y cada quien va a tener su recompensa de lo bueno o lo malo que hizo. Y al final no busques una ujú, recompensa, pero es lo que tú realmente estás sintiendo hacer. ujú. Como tú dices, genuinamente hacerlo. Genuinamente, del corazón. ¿Verdad? Del Ujú, corazón. Entonces te mantienes haciéndolo, ya se vuelve una necesidad aparte. O sea, en mi caso ya es necesario. Yo ujú, ya no me veo en algo diferente, unido a todas mis demás responsabilidades que ujú, tengo, el dejar de hacer el servicio. claro. Y saber que hay mucha gente que también lo quiere hacer, pero no sabe cómo hacerlo. Sí, justo. ¿Verdad? Sí, o gente que no encuentra el lugar o no conecta a veces con las agrupaciones, ¿no? Exacto. Entonces, por eso en sí FIDCA no solo se encierra con un tema de niños en Ujú, hospitales en sí, porque ujú, tenemos programas ya en el Hospital Roosevelt, ya hay niños con los que conectamos, los ujú, conocemos y ya no nos desprendemos, ¿verdad? claro. Entonces, porque ese es uno de los fines de FIDCA, el transformar una vida, Ujú, ¿verdad? Nosotros no solo llegamos y vemos un caso y ahí lo dejamos, sino que queremos darle el seguimiento hasta el final, ujú, cualquiera que sea el final. Muchas veces el final no es vivir, ya, ¿verdad? El claro. proceso puede ser que sea la muerte, pero cuando tú le muestras a alguien que la muerte no es tan mala, Ujú, ¿verdad? Me explico. O sea, es que ujú. eso es algo también muy profundo, pero Sí, sí, cuando sí, muy te profundo. llegas a ver que realmente el morir no es algo malo, Ujú, y le hace ese acompañamiento, como incluso Patch Adams lo muestra en la claro. película, Sí, cuando sí, sí. está aquel señor que tiene un cáncer de colon terrible y el pobrecito con morfina se llama, ¿verdad? Lo que se Ujú, utiliza para el dolor. ujú, Y cuando él llega a visitarlo y él lo que hace es como, no lo odiaba, el señor está sufriendo sí, terrible, lo que él menos quiere es que nadie le vaya a dar amor, o sea, para él justo. es lo Claro. menos. Pero cuando ya está realmente dando sus últimos respiros, están sus dos hijos y su esposa ahí con él acompañándolo, y llega y él pide ver a Patch, llega Patch y le dice, cántame aquella canción. Sus hijos salen y su esposa, y él se queda solito, le canta y él ahí muere. Ujú, O sea, dense en cuenta, en ese momento él muere, pero muere tranquilo, ujú, confiando que hasta ahí era su momento y que todo lo demás, sin duda, Dios se iba a encargar, ¿verdad? ujú, Y con creo que al final él muere hasta con esa paz de saber, yo me voy, pero mi esposa y mis hijos van a estar bien, estoy tranquilo. Entonces, al final creo que también ese acompañamiento de saber que el proceso, aunque sea difícil, porque en nuestra fundación tenemos niños que ujú. sufren de VIH, Ok. no sabemos una enfermedad, hasta el momento pues, tiene cura, Ujú, eh, no significa que tu vida no puede ser una vida buena. claro. Entonces, ahí entra FIDCA, Ujú, a decirle a esos niños, ¿tenés sueños? Hagámoslo realidad. ¿Tenés ujú, planes? Te ayudamos a hacerlo realidad. ujú, Entonces, a toda esa gente es la que nosotros necesitamos, que nos ayude a tratar de darle a los niños ese, que aunque estoy viviendo esta situación y esta enfermedad que no va a ujú, tener cura, igual puedo realizarme, puedo llegar a ser un médico, puedo llegar a ser un creador de contenido, puedo Ujú. llegar a, no sé, claro. lo que sea. Ok. Pero creo que esa es parte de una de las principales funciones también de FIDCA, Ujú, el acompañamiento del transformar una vida, no solo en convertirla como en salud totalmente, sino en medio de tu enfermedad y de lo que tú estás viviendo, puedes ser feliz, ujú, ¿verdad? Y hay gente que te va a acompañar en ese proceso. claro. Es un tema como de actitud, ¿no? Bien. Sí, o sea, en la película yo recuerdo mucho que era ya el cambio de perspectiva y de ángulo que tenían ya los pacientes al respecto a lo que estaban viviendo, ¿no? Y creo que eso es muy importante. Y creo que no solamente en el modo de temas de salud, porque creo que en la vida en general, a veces nosotros podemos estar muy encarrilados en algo, ¿no? Estar muy metidos en algo. Y tal vez desde la perspectiva que la estamos viendo, no necesariamente es la perspectiva que que es la más sana de cómo ver, sino que siempre hay distintos ángulos sobre las cosas. Y la verdad es que me hace mucho reflexionar lo que nos compartes, Leslie, porque al menos yo, en formato personal, soy una persona que
que como que se me olvida mucho que existe el mundo de afuera, ¿saben? O sea, se me pasa por completo. Yo estoy como siempre muy metido en mis temas de trabajo, y mi modo de operar, digamos, en donde yo siento esa conexión con el mundo de afuera es cuando doy clases. Pero ahí es donde yo me conecto con afuera. Pero de ahí, genuinamente, yo paso como que mucho de mi vida sin pensar en general en todo lo que pasa en el mundo. ¿Me explico? Yo me desconecté hace mucho de las noticias y ese tipo de cosas, porque no me gusta a veces como que te cae la narrativa como a veces muy negativa. Pero la verdad es que me ha estado haciendo reflexionar mucho al respecto de esto, porque creo que es bien importante, ¿no? Y creo que hay veces también hay momentos en la vida en la que a veces uno se enfoca mucho a una cosa, mucho a otra cosa, y es como tener estos espacios nos permiten como que escuchar otras perspectivas y de alguna manera reflexionar sobre el propio actuar de cada uno, ¿no creen? Yo en diciembre tuvimos una actividad donde pues me invitaron a ir a grabar y todo. Ajá. Y yo me ponía a reflexionar y miraba a los niños, porque de alguna u otra manera uno se identifica con, pues en etapas de tu vida, pues ahora nos miramos diferente, digamos, donde estamos ahora, pero hace Claro. 25 años atrás, ¿dónde estaba cada uno? Ujú. Pero yo decía, yo no siento que yo esté llegando a servir, ¿me entendés? Ujú. Sino ellos me están sirviendo a mí, o sea, siento que en lugar de que en teoría yo esté haciendo un favor, digamos, en ayudar, ellos me están haciendo el favor a mí en humanizarme, en ver la realidad, en ver todo lo que tenés. O sea, que no estás en una cama en un hospital, que no estás en una aldea donde no tenés como todas las posibilidades de existir. Entonces te abre el mundo. Hay mucha gente que dice que sí, viajar es vivir, wow. Pero conocer a ese niño, por ejemplo, nosotros tuvimos una oportunidad, no me recuerdo si fue contigo, pero fuimos al Barranco. Y recuerdo que nosotros llevamos relojes y pulseras, algo que no tenés que hacer. Ajá. Y un niño así se cuelga de mi reloj. Claro que en aquel entonces, pues. Ajá. Pero tenés que dárselo. Y te duele dárselo, ¿me entendés? O sea, es porque es mi reloj, pero y el niño lo quiere, ¿me entendés? Entonces es como que aprendes a desprenderte de ciertas cosas, de ciertas vanidades y te hacen ser más humano. Eso es lo que creo que como estas fundaciones como FITCA nos ayuda a nosotros, ¿me entiendes? A veces uno piensa que yo estoy haciendo el favor a FITCA. No, y FITCA te está haciendo el favor a ti de humanizarte, de caer en la realidad donde estás hoy por hoy, Justo, ¿verdad? Justo, de aterrizarte. Sí, a mí me acuerdo mucho con esto que dices, que pensar en el pasado. Yo cuando estaba en el colegio, pues yo estudié en un colegio marista. Entonces, el tema de hacer misiones, yo estaba encantado. Siempre iba siempre a las misiones de Semana Santa, de Navidad. Me acuerdo que mi mamá solo me decía, ¿te vas a ir otra vez de misión? Y yo sí, solo agarraba mi mochila, llegaba el viernes, agarraba mis cosas y me iba caminando al colegio o me pasaban a recoger y era así de irnos todo el fin de semana, por ejemplo, a unas comunidades que eran como las que había adoptado el colegio. A llevar misa, a hacer convivencias, a hacer actividades con los niños. Y lo que me hace reflexionar es cómo ha cambiado mi vida. ¿Verdad? Ahora que soy adulto y literal solo me dedico a trabajar. Pero creo que esto es bien importante porque poder tener la opción de ya poder ir a participar es bien importante. Porque les digo, yo lo he escuchado mucho de personas que dicen, es que a mí me gustaría hacer esto. Pero claro, no es la misma vocación de decir yo voy a tener el ímpetu de crear mi propio movimiento y cuando se ponen a buscar, literalmente solo encuentran como vas a sacar dinero del cajero y quieres donar 5 quetzales para tal niño, ¿no? Y la gente le pone no. ¿No? O en McDonald's, que ahora existe, ay, no sé, se puede decir marcas. No quiero. Ajá, y entonces, sí, editen. Pero como que te sale, ¿no? Cuando estás a punto de terminar de pagar, si quieres ayudar a no sé qué parte de la fundación. Pero para mí eso es como muy frío, como que no va por ahí. Y creo yo que eso también ha hecho que también nos desapeguemos. Ah, qué fácil, solamente con dar yo 5 quetzales y ya, se arregla la vida. No, pero a veces te dicen 3 centavos en ciertos lugares, ¿va? No, no. Y claro, o sea, yo entiendo que al final el dinero es un medio con el que nosotros transformamos, hacemos las transferencias de valor, porque pues, obviamente un niño necesita medicamento, necesita una atención médica y eso cuesta, ¿verdad? Pero considero yo que tener chance de poder justamente acercarse a una fundación, encontrar ese espacio para poder colaborar allí, es vital, porque yo creo, y esto es algo de Pedro David, que genuinamente estamos viendo ahorita en un mundo muy extraño, en un mundo muy loco. Muy corrido. Muy corrido. La verdad es que diciembre, por eso es que yo decía a Leslie, o sea, hay gente
o sea, ella lo puede hacer siempre. O sea, tú sos feliz haciéndolo siempre, a diario. O sea, y a la gente se le nota, ¿sí? Es como, no sé si ustedes han visto que, o sea, se acerca a ciertas personas y tienen como, no sé si decirlo, vibra. Pero hay gente con la que dice, es buena onda. Mejor no me le acerco. Pero hay gente que puede hacer eso toda la vida y este es el caso de ti y de Fitka. Pero hay gente que no... Pues que no, simple y sencillamente tal vez no es su vocación, ¿va? O sea, sino son otros de otras maneras poder ayudar, pero creo que esto es una vocación. Ya conocimos a Leslie, ¿te parece que le dejemos allá a la gente para que después vaya al segundo capítulo? Claro que sí, perfecto. Entonces, pues Leslie, te queremos agradecer pues esta primera acercamiento. Vamos a tener una segunda parte porque es para que no hagamos los capítulos muy largos. Pero no sé si te gustaría compartirnos un mensaje final o algún tipo de invitación al respecto, pues al final de lo que tú haces, de lo que hace la fundación y de alguna manera cómo se puede acercar las personas contigo. Bueno, realmente creo que el mensaje más claro que quiero dejarles es el que no importa la manera que quieran ayudar. No necesariamente tiene que ser, como tú dices, de una manera monetaria, que también es necesario para poder hacer realidad muchas cosas, pero que tengan claro que muchas veces esos niños lo que necesitan es un abrazo, es que los llegues a visitar, ¿verdad? O no solamente es la forma o el tiempo, pues, que puedes darlo, sino hay muchas maneras más en las que tú puedes ayudar, como bien lo decía Marvin, y con Fitka puedes hacerlo de cualquier manera. Pero principalmente la que más nos interesa es en la que asistan a las actividades. Entonces lo pueden hacer directamente. Yo creo que tal vez les dejamos como acá Sí, en el las podcast, redes y en contactos. las redes, en el WhatsApp, a donde se pueden comunicar y ahí apuntarse para ser voluntarios, ¿verdad? Entonces, como les digo, sobre todo con tiempo, porque lo que necesitamos son manos llenas de amor, de tiempo, que realmente quieran involucrarse en este movimiento. Perfecto. Pues muchas gracias, Leslie, por este Ustedes. primer episodio. Y pues agradecerles a todos siempre por su tiempo aquí, por la audiencia. Y esperemos que este capítulo pues les haya brindado un mensaje muy reflexivo y que nos pongamos a pensar si tenemos amor para dar. Así que gracias a todos. Gracias, Marvin. Nos vemos en el segundo. Nos vemos.